Regresamos y seguimos haciendo la presentación correspondiente de los libros que se van editando en el transcurso de estos días. Es importante darle un espacio a nuestros autores porque durante mucho tiempo no se lo hizo y creo que a veces nos quedamos como a la expectativa de qué material habrá, qué habrá salido nuevo. Hace algunos días atrás hablamos de un interesante seminario que se realizó acá en la ciudad de La Paz sobre cómo elaborar una tesis. Un conflicto que solo quienes hemos estado en ello sabemos lo que significa. Es el tema, la metodología, el trabajo de campo o no, empírico, teórico o cualitativo o cuantitativo. Por Dios, sabemos cómo cuesta hacer una tesis. No todos lo logramos, sin duda alguna, pero fue un éxito ese seminario y producto de ese seminario es que precisamente se ha determinado la elaboración de un libro. Estoy en compañía de mi amigo Galo Vargas, está caliente su libro, igual todos me traen aquí caliente su material que quema, todo menos tesis. Qué desafiante tu título. Bienvenido Galo, ¿cómo estás? Gracias Verónica, el placer nuevamente estar en tu programa y la promesa, cumplir la promesa que habíamos hecho anteriormente, para presentar la publicación del libro. Ha salido la anterior semana, aún no hemos hecho la presentación oficial del texto. Primero me lo has traído. Te lo traigo primero, el primer ejemplar. No me digas, qué maravilla, el primero que salió. Sí. Bueno, el seminario fue un éxito, la gente llamó, se comunicó, hacer una tesis no es sencillo, pero tampoco es difícil como nos lo hacen creer. Sí. Aquí estás plasmando todo lo que en algún momento tú habías propuesto en tus seminarios. Sí, efectivamente, es un trabajo ya anterior, ¿no es cierto?, de anterior gestiones, ¿no? Porque si bien en diciembre y en enero también hemos realizado seminarios sobre esta temática exclusivamente, el propósito en sí del libro es presentar a toda esa comunidad que quiere, diríamos una comunidad científica que quiere realizar una investigación, que sea un texto que sirva de guía y orientación para todo ese proceso investigativo, es decir, el perfil de tesis y continuar con la tesis, ¿no es cierto? Se ha visto mucha falencia, una carencia a nivel, creo, general, nacional, se podría decir, lastimosamente, donde existe la necesidad de llenar esos vacíos, ¿no es cierto? Se ve, con pena te puedo decir, que hay anuncios donde ponen, se realizan tesis. Ay, sí, ¿no es cierto? Entonces ya estamos llegando a tales extremos porque realmente no tenemos bases doctrinarias necesarias para poder investigar. Estoy viendo qué didáctico tu material, estoy viendo con cuadros, con métodos muy simples de hacer que se haga comprensible este trabajo, que en realidad no es difícil, sino que hacen que parezca. Explícame un poquito de cuántas partes está constituido el texto. Bueno, para empezar, no es un libro, no pretende ser un libro especializado en metodología de la investigación, es un dossier, precisamente porque en la tapa dentro del título dice dossier en metodología de la investigación. Aquí. Un dossier tiene esas características, ¿no es cierto? Tiene unas características de recopilación de información de diferentes autores que hablan sobre un tema en específico, en este caso sobre metodología de la investigación. Conozco tu estilo de trabajo, entonces me imagino que has logrado, porque eres altamente sistemático y generas una síntesis muy fácil, entonces me imagino que has hecho precisamente eso, sí. O que has sintetizado y sistematizado lo que es hacer una tesis. Y claro, cuando te dicen, mira, esto es hacer una tesis, en un dossier te la puede salir, nos entra pues el alma al cuerpo. Oye. Claro, precisamente el objetivo es ese, que sea una guía, una herramienta para el alumno, para tanto el que ha egresado de la universidad como el que está haciendo una maestría, una especialidad, y quitar, estigmatizar y quitar de la mente de eso, ¿no? De que la tesis es lo peor, ¿no es cierto?, lo más difícil, que no se puede hacer, etcétera. Y precisamente el título es por eso. Oye, ¿quieres que te diga qué pasa? Lo que pasa es que esto para todos mis changos aquí que son todos estudiantes, lo que pasa es que el que te guía la tesis tampoco sabe, entonces como no sabe, te la complica, porque claro, cuando sabes le dices, no, por aquí esto así, haz de esta manera y sale, pero como él tampoco sabe, te la complica, y al complicártela te genera inseguridad, al generarte inseguridad empiezas a pensar que no puedes hacer una tesis, y al final, qué pena, porque como ninguno sabe, nadie hace la tesis. Precisamente, o
sea, es que tienen que ir acompañados. Sí, pues. Tanto el asesor metodológico, Siempre. ¿no es cierto? Sí. Acompañado del tutor, experto perito en el tema específico, ¿no es cierto? Entonces ahí, digamos, creo que tenemos en nuestro sistema universitario una pequeña carencia, que si bien se les da, digamos, el tema, digamos, de metodología en un inicio, digamos, la materia como tal, se les da, digamos, por partes y pedacitos, no es transversal. Debería ser la metodología transversal durante todo el proceso del último semestre, por decir así, ir avanzando poquito metodológicamente y paralelo, y paralelo con su tutor, que es el especialista en el tema específico que está desarrollando. Lo que decíamos la otra vez, pero claro, no es así. Pero no es así, ¿no es cierto? Entonces, el texto empieza, el dossier, mejor dicho, está dividido en 3 partes. La primera parte, que es generalidades, ¿no es cierto?, donde están todos los conceptos básicos, es decir, estamos hablando del conocimiento científico, método, metodología, métodos de razonamiento, ¿no es cierto?, tipos de investigación, entonces conceptos sumamente básicos que parecen lo mismo, pero no lo son. Entonces, estamos hablando de conceptos sumamente básicos, estamos hablando de la estructura, digamos, de cómo se hace un separador, y está basado y respaldado bajo el formato APA que se maneja universalmente. Sí, ¿no sí, sí, que es uno de los estilos en todo caso que se respeta y que se lo acepta. Al final de cada capítulo, el lector va a poder encontrar una síntesis, ¿no es cierto? Es un cuestionario con un par de preguntas. Eso estoy viendo. Donde, digamos, va a poder repasar. El fin es que, digamos, si es que no recuerdo algo, vuelva a leerlo. ¿No es cierto? Entonces en la repetición, digamos, está está la consolidación del aprendizaje, sin duda alguna. Esto, y eso me alegra mucho saberlo, no es solamente para los tesistas de pregrado. Sí, como te digo, ¿no? La tesis tiene sus niveles, ¿no es cierto? No será una investigación para pregrado, tendrá otro tipo de razonamiento, otro tipo de nivel de estudio, ¿no es cierto? Que no corresponderá a uno que se hace en una maestría, y mucho mayor en un doctorado, ¿no es cierto?, donde los niveles que te piden, digamos, para presentar tu tesis y elaborar, precisamente son más altos los requerimientos, ¿no? En cuestión pero de profundidad. Sí, pero el método puede ser siempre el mismo, sí. Es solo el trabajo, la profundidad, sí. y en muchos casos también, no sé, el tiempo que abarcas, sí. La temporalidad, eso puede ser un poquito más profundo. Sí, precisamente, digamos, el dossier está enfocado a realizar un método, porque un método es un camino. Yo parto de aquí y quiero llegar a un determinado fin, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, este es un método. Entonces, habrá métodos cuantos autores hayan, ¿no es cierto? El error que cometemos frecuentemente cuando empezamos a hacer una investigación es agarrar muchos autores. Sí. Entonces, comienza a hacer una ensalada de metodología, correcto. ¿No es cierto? Entonces, si bien no tienes los criterios sólidos, los conocimientos previos, generales, digamos, previos, entonces difícilmente vas a poder abordar lo que él te quiere decir sobre algo, ¿no es cierto? Entonces comienza ya a distorsionar la cosa, ¿no es cierto? Y empieza la investigación, por decir un ejemplo típico, ¿no? Comienza hablando de papas y termines con zanahoria. Sin duda, ¿no? Pero además que hay una serie de contradicciones entre los. Estoy viendo que tú has trabajado con Hernández Sampieri, que es el libro de cabecera, el azul, ¿no es cierto? El azul gordo es de Fernández Sampieri Baptista, que siempre uno dice Sampieri, ¿no? Y ni siquiera, bueno, Salamanca también es otro de tus autores consultados. Veo aquí Escuela de Altos Estudios Nacionales, la guía metodológica de la tesis. Sí. Así es, yo tengo ahí la deuda de hacer la tesis de altos estudios. ¿Hacemos tesis? Claro que ya, sí. Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo también ha sido tu fuente de respaldo, se consulta, sí, y de la Universidad Mayor de San Andrés, algún otro material. Bueno, ya, como digo, has trabajado inclusive con monografías y todo para poder armar. Recomendaciones colocas al final y son, por ejemplo, se hace a partir de las conclusiones. Para cada conclusión debería haber una recomendación, dar la especificación clara de lo que tiene que ser. Sí, precisamente el capítulo 2, más allá, digamos, el capítulo primero decíamos, ¿no? Son generalidades, conceptos básicos.
¿Qué son? El capítulo segundo es el perfil de tesis. Espera, por ejemplo, conceptos generales, antes de que me vaya más, es la investigación aplicada, la investigación pura, la investigación según el propósito, entonces hacemos una investigación clasificación explicativa, ¿no es cierto? Descriptiva, todo eso que es importante Claro. diferenciar. Sí, porque cuando empezamos nuestro estudio tenemos que ver en qué tipo de investigación estoy utilizando, ¿no es cierto? Ya. Si mi investigación, ¿no es cierto?, corresponde a descriptiva o experimental, ¿no es cierto? Entonces ahí ya voy a poder ver qué tipo de investigación, qué enfoque también estoy utilizando. Ok, ¿no es vamos a la cierto? segunda parte que sería el perfil de tesis. ¡Ay, qué miedo! Sí, entonces en el perfil de tesis estamos poniendo una estructura básica. Ya. Como te decía anteriormente, hemos agarrado reglamentos, manuales, ¿no es cierto? Manuales de tesis, hemos agarrado reglamentos de tesis de algunas universidades, donde hemos visto que si bien tienen cada uno su estructura propia de cada institución, tienen algo en común. Tienen algo en común. Por decir un ejemplo, en algunas universidades lo llaman identificación del problema, en otros planteamiento del problema, pero es lo mismo. Pero es planteamiento del problema, todo lo conocemos, ¿no? Entonces, en el texto se dice eso, ¿no es cierto? Si te encuentras con ese subtítulo, colocaré esto. Planteamiento del problema, formulación del problema. Claro, la formulación del problema es diferente al planteamiento, ¿no? Y cada subtítulo, ahí se les dice, digamos, como unos tips, ¿no es cierto? Cada subtítulo te dice qué es lo que tienes que hacer. ¡Qué maravilla! ¿No es ¿Cómo te ¿no? queremos, Entonces, Dios mío? Acá tenemos una estructura de todos los capítulos que tienen un perfil de tesis. Sí, ¿no es cierto? Delimitación temática, delimitación espacial, delimitación temporal. Claro, es que así vas haciendo una delimitación, tu objeto de estudio se hace más preciso y ese trabajo resulta mucho mejor que si agarras el planeta entero, ¿no es cierto? Que es ahí donde se conflictúa la gente. Entonces, una vez que definimos todos los capítulos y en cada capítulo los componentes de cada uno, comenzamos a desarrollar uno por uno, ¿no? Uno por uno desarrollamos en una manera práctica y sencilla, ¿no? No pretendo entrar en controversia con libros especializados de metodología, ¿no? Lo que se pretende es que esto sea una guía metodológica, ¿no es cierto? Una guía de fácil comprensión, se les brinda herramientas como una tablita, por ejemplo, una matriz para la elaboración del problema. Aquí estoy viendo, ¿no es cierto? Textos opcionales, pregunta base, ¿de qué forma, de qué manera, de qué medida, cómo, cuáles, cuál sería qué? Claro, que entonces, es un poco la forma de redacción inclusive, ¿no? Tú te guías qué elementos tienen que tener, qué verbos puedes utilizar, entonces afecta, si llenas incluye, impacta, o sea, ¿de qué forma, por ejemplo, ya agarras lo tuyo, ¿no? Impacta, o de qué forma interfiere, o de qué forma se relaciona esto con esto otro. Ay, no, esto está pero con chuis. Claro, entonces ya vas aterrizando y se te vuelve mucho más sencillo, ¿no es cierto? La idea principal es que hemos hecho una primera edición de 1000 libros. 1000 libros. Entonces esperamos tener 1000 críticas. ¡Ay, ¿no qué es cierto? lindo! Esperamos que tener 1000 críticas porque eso va a ayudar a mejorar, a sacar una segunda edición mucho más explícita o cosas que haya dudas. Estoy viendo acá, inclusive ya un poquito más adelante, cómo haces la explicación de los temas probabilísticos, aleatorio simple, sistemático, estratificado. Hay una confusión casi general que se puede decir, la muestra y el muestreo. ¿No es cierto? Que son dos cosas muy diferentes, o aparentemente son iguales. Alguien que está empezando la investigación, voy a hacer el muestreo o voy a hacer la muestra, dicen como hablando de lo mismo. Pero la muestra es cómo yo obtengo, ¿no es cierto? La población de estudio. Una población de estudio, ¿no es cierto? Saco de mi universo, saco una población, de mi población saco mi muestra, y esta muestra yo la estudio. Pero yo, ¿cómo voy a obtener esa muestra? Lo obtengo a través de un muestreo, que es una técnica para sacar la muestra. Por ejemplo, la zonificación, entonces, por ejemplo, claro, edades, hay varias etcétera, técnicas. ¿no? Dentro de las técnicas hay las probabilísticas, donde las probabilísticas son donde todos tenemos la probabilidad de ser escogidos como parte de la muestra, y las no probabilísticas. Por ejemplo, en los estudios muy especializados, no tengo yo mucha gente. Personas con cáncer, digamos, ese es un grupo, ejemplo, que no pueden ser todos. Claro, o sea, los peritos, por ejemplo, ¿no? En casos muy específicos, mi población, digamos, que voy a estudiar o que voy a acudir también, son peritos que son contados, pues, en algunos casos. Claro que sí, por supuesto.
Hablas del diseño de investigación de tipo experimental o de laboratorio, experimentales y no experimentales. Ay, me hace recuerdos, me da vueltas el estómago, Claro. te digo sinceramente. ¿Por qué le hemos agarrado tanto miedo a las tesis? Sí. ¡Qué Porque como bárbaro! tú decías, ¿no? En un inicio, es muy claro. Es Las real, personas ¿no? que a veces no han hecho más de una tesis, se ponen a enseñar, entonces no Sí. tienes, digamos, la práctica, entonces difícilmente vas a poderlo hacer. ¿Cuántas ¿No es tesis hay cierto? en tu haber, Galo? Yo ya he hecho 4 tesis propias. Ah, tuyas Sí, para tus propios, pero he formaciones, ¿cierto? asesorado, sí, he debido ser tutor aproximadamente de unas 30 o tal vez un poco más. Más de Y y además a perfiles de todo tesis, y nivel, he dado pregrados, metodología, ¿no? He posgrados. dado metodología de la investigación en varios niveles, entonces ahí en mismas aulas hemos ido revisando, pues, revisando. Aquí Y estoy ahí- viendo los métodos de investigación. Sí, Qué- entonces qué hemos tratado de hacer un zoom de completo. todo ese mundo que es la investigación y tratar de resumir, pues un trabajo de aproximadamente un año. Y ya, Aproximadamente un aquí año. estamos ya al capítulo, entramos al capítulo 3. 3, que es la tesis. Ya hemos desglosado cada uno de los puntos anteriores Sí. y entramos al capítulo 3. Sí, la diferencia entre, digamos, entre el perfil de tesis y la tesis, una diferencia principal que se podría decir es la redacción. Claro, ahí ya, Ya es a futuro, ¿no? En la estoy- tesis dice se realizó, en la tesis, en el perfil de tesis Se se realizará, realizará, ¿no correcto. es cierto? Porque Ah. es algo que vas a hacerlo recién. el perfil es como el sistema óseo, ¿no? Y ya Claro. el otro es como Claro, ya todo lo demás, lo ¿no? demás, sí, Carne sí, sí. y todo. El perfil de tesis, digamos, viene a ser toda la estructura en sí, que muchos capítulos y mucho contenido, más que capítulos, mucho contenido del perfil, se lo lleva como tal a la tesis, Ujú, porque ujú. no va a variar tu población, No, pues ya estás definido. ya está en el tal perfil hecho cual. y lo copias tal cual, ¿no Me es estás cierto? diciendo que cuando uno hace un perfil de tesis ya tiene casi el 70%, ¿no? Sí, ya Claro. tienes un buen perfil elaborado, ya esa es Ya una sería consecuencia, solamente, la consecuencia. solamente hacer ya el trabajo de Sí, entonces acá sí. estamos tratando de poner, digamos, todos los ejemplos, incluso hasta un ejemplo de carátula, Ah, ¿no es qué cierto? De bueno. cómo se puede colocar Pero una- que cada institución tiene sus propias Sí. características y sus especificaciones de cómo hacer la carátula, ¿no es cierto? Claro. Me acuerdo que en cada, bueno, era tan Sí, diferente. que no difiere tanto, una que de en la sí, otra. pero sí los elementos Sí. que tienen que tener mínimos, los elementos mínimos que tienen que tener, ¿no? El logotipo de una institución, Claro. ¿no es cierto? El logotipo, el título del programa que corresponde, al que estás adscrito, el claro. nombre del que está elaborando la tesis, el nombre de la persona que te está tutoreando. Ujú. Hablamos hasta de los agradecimientos, ¿qué tienes que colocar en agradecimientos? También en En ¿cómo se llama? recomendaciones y Recomendaciones, conclusiones, estoy viendo, conclusiones. la introducción, la dedicatoria, el Entonces- agradecimiento, sí, pues ya me Entonces, acuerdo. cada capítulo tiene su razón de ser. Ahora, a ver, ¿no es dígame, cierto? don Galo, ¿en cuánto tiempo se hace una tesis? Eh, Una tesis de pregrado. es que no hay un tiempo definido para una Ya. investigación. Ujú. Mientras más inquietud salga en la investigación, más larga será tu investigación. Ok, ¿No es cierto? ok, ujú. Eso muchas veces preguntan, dicen, ¿cuántos objetivos específicos mínimamente tengo que tener? No hay mínimo, no hay una cantidad mínima para No. hacer tu desarrollo. Lo que pasa es también que la gente no siempre está comprometida con su tesis. No es un Claro. tema que le apasione, ¿no es cierto? Y al no ser un tema apasionante, entonces tratas de hacer lo menos posible, Claro. el menor esfuerzo. En cambio, si es un tema que realmente te apasiona, pues te llenas de objetivos y de planteamientos, porque eso es lo que quieres realmente estudiar y te interesa saberlo. Sí, es que cuando uno inicia la investigación haciendo un proyecto, tienes que hacer algo, una característica principal. ¿Quién elige el tema de investigación? Bueno, el mismo autor, ¿no es cierto? No tienen por qué elegírtelo. Sí, pero te dan líneas de No, investigación. sí, entonces- y a veces esas líneas de investigación te encasillan y te Ahí- dicen, por aquí es por donde hay que ir, y Claro, se acabó. ahí hay un problema. ¿Por qué? Ah. Porque el investigador no se siente cómodo, No, pues. ¿no? Entonces tiene que ir y acomodarse. Entonces cuando tú tienes una afinidad con un tema, en pregrado, por ejemplo, ¿no? Ya me voy a especializar en derecho, por ejemplo, en derecho civil, entonces te gusta eso, entonces buscas algo referente a Por civil ahí anda, y ¿no? lo haces, digamos, con agrado. Ujú. Pero si hay algo que no te gusta y te direccionan, entonces difícilmente vas a hacerlo. Entonces, otra característica es ¿cómo se puede decir? El acceso a la información
que tú tienes que tener Claro, para investigar sobre algo. Claro, por supuesto. Porque yo puedo hacer algo que me Ah, pues, guste, pero quiero- que posiblemente no pueda a lo acceder cual a no tengas información. acceso, información. Quiero saber qué cantidad de piedras hay en la luna. Claro, No, o sea, no, pues, no puedes ir, claro. no lo hagas. Entonces hay cosas que uno no puede acceder por más, ¿no? Tú grandes sigues que haciendo sea. asesoramiento, ¿no Sí, es cierto? seguimos haciendo Más allá asesoramiento. de las instituciones de formación en las que participas, tú sigues asesorando. Sí. La gente se puede contactar contigo. Sí. Lo digo porque realmente es un momento difícil de nuestras vidas, ¿no? Claro. Y entonces encontrar a alguien que realmente te asesore y te oriente Sí. es fundamental. Sí, precisamente, a ver, lo que yo no hago es hacer tesis. Claro, ok. Absolutamente, Clarísimo. es muy claro. Lo que sí hago es formar un grupo de personas y capacitar en Que este puedan ramo. hacer solas su Entonces, tesis, sí, bien se les va guiadas. orientando el proceso y ellos van haciendo, ¿no? Y presentándome. Me vuelvo como su papá, ¿no? ¿Ve? Ya. Entonces me llaman, ya ha avanzado, entonces esta tarde nos vemos, ya, entonces ya vamos a ir viendo, ya vamos, hago unas 4 o 5 sesiones de grupo, ¿no? Donde digamos todo lo general, Claro. y después ya individuales, ¿no? Ah, te pueden buscar en grupos entonces, también. pregrados y posgrados, Sí, ¿cierto? pregrado y posgrado, ¿no es Ujú. cierto? ¿Has trabajado tesis doctorales, por ejemplo? No. No, No, hasta no. maestrías. Sí, porque también una cosa hay que ser muy claro, si bien uno es metodólogo, los niveles de estudio donde te requieren, tú no puedes asesorar a un doctor no lo siendo. Si yo no soy doctor, no soy PhD, difícilmente voy a poder asesorar ese tipo de nivel. Posiblemente pueda asesorar el tema metodológico, que la estructura es la misma, pero el nivel de estudio es un nivel mucho mayor, ¿no es cierto? Donde tú tienes que, digamos, plantear precisamente, digamos, una teoría, etcétera. Entonces yo tengo maestrías, entonces ese nivel sí puedo, digamos, asesorar, un nivel de maestría, diplomados, pregrado. Los diplomados no requieren No una digamos, tesis, ¿no es cierto? Pero algunas veces perfil o una monografía. una digamos. monografía, claro. Y sí, también tú puedes asesorar Sí, se les puede monografías, orientar. ¿no? O una, ¿cómo llaman? Una tesina. Una tesina. Una ¿no? Que tesina, tiene ¿no? requerimientos de menos profundidad de la tesis, ¿no? Sí, sí, son muchas veces solamente una investigación sobre un tema simple. Sí, informativo, de un carácter informativo más que, digamos, que un carácter propositivo, ¿no es cierto? Porque las tesis tienen esa cualidad o esa característica. Ya, recomendaciones, señora, ¿qué le dices a la gente? Mucha gente ha dejado sus tesis pendientes, tenemos legiones de egresados, pero apenas pequeñas cantidades de licenciados, ¿no? Y lo mismo en posgrados. Recuerdo cuando estaba en el CIDES, lo primero que nos decía Rafael Archondo, que es el área de estudio e investigación en la Universidad Mayor de San Andrés, nos decía, el mayor problema que tenemos en este momento es que egresan y no hacen su tesis, ¿no? Claro. Y así son, como te digo, legiones de egresados. Sí, es que también está el tema económico. No nos olvidemos que, por eso digamos, cuando se hace una investigación hay que delimitarla de tal manera que hasta el mismo estudio no tiene que generarte mucho costo, mucho gasto. Claro, ¿No es cierto? claro. Cuando tú, por decirte, no empleas bien y no reduces tu población y tu población de estudio y tu muestra, no tienes una muestra pequeña, entonces es más costoso yo hacer una encuesta a 500 personas, ¿no es cierto? 400 se me vuelve más en tiempo y en costo. Buscando que haya una relevancia social, ¿no? Porque si hay algún problema, tampoco vale la pena hacer algo tan pequeño que no tenga trascendencia alguna ni un respaldo, que sea útil para la sociedad, que sea útil para la formación en general. La idea, digamos, de hacer tesis, ¿no? Y la palabra como tal, ¿no? Responde a una proposición, una propuesta de solución. Claro. Entonces lo que el investigador debe buscar es, uno, solucionar problemas, claro, posiblemente al 100% en algunos casos, sí, y en algunos evitar que ese problema se prolongue en el tiempo, y otro, reducir problemas, porque si tú haces un estudio, por decir, sobre la erradicación de coca, o algo así, no se puede solucionar problemas, todo el problema, pero sí puedes minimizar y hacer un aporte, basta que minimices algo, reduzcas algo, hagas un aporte. Relevancia genial, social, tal tiene cual. Que tener su relevancia. Sampieri lo dice, Sampieri, ¿no? sí. Sampieri trabaja el tema relevancia social. Bueno, pues es para mí, ¿no? Claro que sí. Ya, entonces, por favor, dedíquemelo. Ha sido un gusto tenerte en el programa, mi querido Galo. Este material ya estará, me imagino, a la venta en próximos días. Así que, ¿dónde lo vamos a encontrar?
Bueno, la editorial se está haciendo cargo de la distribución, ¿no es cierto? El número telefónico que está en pantalla, que es el 249-3214, y el celular 706-72303. La única recomendación para toda tu teleaudiencia es precisamente una frase que la he leído en algún libro, que dice: investigar se aprende investigando, no hay otra forma de hacer, ¿no es cierto? Señor. Entonces, insto que entren en este mundo tan apasionante que es la investigación. Cuando tú le agarras ya el hilo, ya es continuar. Y siempre hay un tema que nos da vueltas en la cabeza, y siempre hay un tema que nos apasiona, así que anímense, no es tan difícil. Querido Galo, ha sido un gusto tenerte en el programa, gracias de verdad. Gracias, Verónica, gracias a ti. Nosotros nos vamos, gracias a ustedes también por habernos acompañado el día de hoy. Mañana nos encontraremos con un programa similar, ya tratando lo que ha sido el 21F, que sin duda va a dar todavía mucha tela que cortar. Un abrazo, hasta mañana.